El Ministerio Internacional Apostólico por la Fe presenta al destacado expositor de la palabra de Dios, el licenciado Richard Borges, con una palabra que transformará tu vida. El Señor está en este lugar. Desde este momento, prepara tu corazón. Reiteren lo que dijo Jesús cuando se dirigió a Pedro, diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la asamblea de Dios. Aleluya. Aplaude, aplaude, aplaude. Siente como en esos aplausos comienzas a vivir la libertad. Siente como en esos aplausos el Señor te responde. Siente en esos aplausos que el Padre está agradado de algo el Señor va a hacer en esta mañana en tu vida, pero seguro que no serás el mismo. Aleluya. Yes. Puede tomar su asiento. Primeramente quiero agradecer al apóstol Gustavo y a la pastora Leti por haberme permitido estar en esta mañana en esta casa apostólica que sé que es una casa de bendición, Adonai. ¿Usted sabe lo que significa ese nombre, Adonai? ¿Qué significa ese nombre para usted? Yo creo que va un poco más allá, porque Adonai ya es el nombre o el estandarte de una familia. Pero cuando nosotros analizamos un poco el texto y nos damos cuenta del verdadero significado de la expresión Adonai, usted va a sentir algo aún más profundo en relación a lo que es la familia Adonai. Adonai es un nombre compuesto que se traduce en los textos antiguos como Señor de señores. Eso significa Adonai, Señor de señores. El texto, cuando habla para Señor, es la expresión Adón, que es la expresión singular para alguien que ejerce dominio en un lugar o que es Señor de una casa. Amén. Pero aquí está hablando el Señor, que Él es Señor de los señores. Así que cuando usted llega a esta casa, usted no solamente debe sentirse como familia, sino que también debe reconocer y activar en usted su propia identidad. Usted es un rey, usted es un señor. Y el Señor que está aquí recibe a sus señores. Amén. Alguien debería aplaudir a eso. Eso es identidad. Amén. Bueno, se le está dando continuidad a una serie de enseñanzas que se están trayendo acá a esta casa apostólica. Y soy responsable de hablarles en relación a lo ocurrido en el libro de los Hechos, capítulo 12. Y vamos a tomar exactamente el verso 41, para hablar de los resultados de una convocatoria que el Señor hizo en la antigüedad a nuestros padres y a los profetas y a un pueblo en especial, el pueblo de Israel, para que cada año la celebrasen. Que estamos hablando del Pentecostés. Ahora, óigame, esta celebración o esta convocatoria es una celebración sagrada que se convirtió en una fiesta. ¿Sabe por qué fiesta? Porque la fiesta trae alegría, la fiesta produce gozo, la fiesta trae emoción, la fiesta te pone expectativa de quién va a llegar y qué va a hacer. Amén. Eso hacen las fiestas, ¿sí o no? Alguien cuando está en una fiesta de bodas está esperando la novia a ver qué es lo que va a hacer. Y si se presenta un cotillón, ¿de qué se va a vestir? Entonces está la gente expectativa, pero muy alegre, muy feliz, muy contenta, celebrando con la gente que es la razón de la celebración. Bueno, aquí estamos hablando de algunas razones de celebración
que deben tomarse y considerarse para darle desarrollo a lo que es el tema de Pentecostés y sobre todo a lo que es el tema de la primera predicación o el primer sermón que Pedro dirige a Israel. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Recordemos que en Pentecostés no solamente estaban los israelitas, también llegaba gente que eran adoptados por Israel, que eran de otras poblaciones, que se habían identificado, se habían hecho parientes cercanos de Israel, aunque eran de otra nacionalidad y otras tribus y otras naturalezas. Sin embargo, ellos habían abrazado el Dabar. Diga conmigo Dabar. Para los que no saben lo que significa dabar, la expresión dabar en el antiguo texto hebreo es la expresión palabra profética, que hoy se traduce simplemente como palabra. Pero vamos a hablar de la impresión profética de Pentecostés para llegar al primer sermón de Pedro. Hello. Leamos juntos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Que es el verso central de lo que vamos a estar tocando. Pero antes quiero mencionarle algunos puntos. Pero leamos el verso, que lo que contiene. Lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro. Diga conmigo, de Pedro. ¿A quién usó el Señor ese día? La palabra de Pedro. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. ¿Cuántas? Todo esto aconteció el día de Pentecostés. Recordemos que cuando nosotros damos inicio a la lectura del capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí está aconteciendo algo que ya había sido profetizado en Oseas. Estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Y óigame, allí es donde tiene su inicio ese despliegue, porque hasta el día de hoy toda carne está experimentando el mover del Espíritu. Estoy hablando de toda carne que acepta a Jesús en su corazón. Sin embargo, para aquellos que no reciben a Jesús en su corazón y quieren vivir como les viene en gana, ellos también experimentan vislumbres y destellos del mover del Espíritu. Esto con el propósito de que no tengan excusa en el día final. Porque nadie tendrá excusa. Nadie podrá decir, bueno, pero es que yo no conocía a Dios. Es que yo no supe nada de Él. Óigame, el que menos recibió no va a recibir menos de un corrientazo del Espíritu. Algo va a sentir. ¿Está o no está? Si no, vamos a preguntárselo a Ananías y Zafira cuando estemos en la eternidad. Si es que están en la eternidad, porque la Biblia no dice que eran cristianos, la Biblia no dice que eran creyentes, eran simpatizantes del Evangelio. Eso es lo que nos enseñan los estudiosos, ¿no? Sin embargo, ellos recibieron una represalia del Espíritu. ¿Y qué represalia? Nadie quiere eso, ¿verdad que no? Quedaron crudos. Pero bueno, el asunto está en que cuando nosotros analizamos lo que está aconteciendo en Pentecostés, todo esto se tornó una confusión. Porque dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu del Señor. ¿Cuántos fueron llenos? Dice que habían como 120 allí. Entre ellos estaba Pedro, era su principal líder. El Señor estaba habilitando a los que allí estaban con un propósito. Pero había gente a su alrededor. Diga conmigo, gente a su alrededor. La Biblia dice que hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. La Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo. Esto es para los que creen que todo está oculto. No, señoras y señores, nada está oculto. Porque si estás encerrado en tu cuarto, Dios te está viendo. Dios no pierde tus pisadas. De hecho, eres arca de Dios. Lo que quiere decir que Él no está en tu cuarto, Él está en ti y tú estás en el cuarto. ¿Estás o no estás? Amén. Entonces la presencia de Dios hay que respetarla. ¿Y cómo y cuál es la mejor forma de respetar la presencia de Dios? Cumpliendo sus propósitos y diseños. Esa es la manera
de expresar nuestro respeto a Dios, porque cualquiera que está viviendo un evangelio pero que no tiene propósito, le está faltando el respeto a Dios, porque nadie está en el reino sin propósito. Nadie. Todo el mundo tiene un propósito. Así que hoy le estoy hablando a la gente de propósito. Es gente profética. Entonces, Pentecostés, cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de la impresión profética que nos muestra unas cuantas verdades, entre las que le voy a mencionar solo 5. Número 1, asistencia permanente. Se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2, llenos del Espíritu. Es una asistencia permanente de Dios. Dios estaba anunciando con Pentecostés, estaba anunciando que todo hombre que le creyera a Él y estuviera dispuesto a vivir para Él, iba a ser asistido permanentemente. No en ciertos momentos, no en ciertas circunstancias, no en ciertos conflictos y problemas. No, señoras y señores, Dios no se va. Nosotros nos retiramos de su presencia y sin embargo Él continúa en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y eso obedece a que tú y yo somos miembros de su cuerpo. Por eso no se negará a sí mismo. Y es tremendo cuando nosotros, si damos un paseo bíblico, nos vamos a enterar de algunas impresiones que en la Biblia se encuentran y que nosotros muchas veces pasamos por alto. Como por ejemplo, la expresión sin santidad nadie verá al Señor ha sido mal traducido y ha sido mal enseñado, en el sentido de que se enseña: no, es que tú tienes que apartarte del mal, es que tú tienes que dejar de pecar, es que tú tienes que apartarte de fulano, de sultano y de perencejo. Señores, eso está bien, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Está o no está? ¿Me sigue? Pedro comienza su predicación dando a conocer los diseños y propósitos de Dios a través del padre Abraham y de los grandes hombres de Dios que él usó. Y fíjese, volvemos al verso. ¿Y qué significa entonces sin santidad nadie verá al Señor? ¿Alguien podría preguntar eso? ¿O seguimos? Ok. ¿Qué significa? Ya se lo voy a decir, que tengo aquí la chuleta. No. Cuando la palabra de Dios dice sin santidad nadie verá al Señor, está diciendo que todo aquel que no ha sido escogido no podrá tener contacto con los diseños del Padre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Santo es todo aquello que ha sido apartado y escogido soberanamente por alguien. Y a usted y a mí nos escogió el Señor, no nosotros a Él. Así que usted no tiene que estarse apartando de nadie. El Señor, cuando tú estás en comunión, óyeme lo que te voy a decir y no te confundas con esto. Cuando el Señor te escogió, te apartó, entonces tú caminas en sus diseños. Él no tendrá que decirte apártate, porque el diseño mismo te enrumbará a donde debes ir. Eso es una de las impresiones proféticas de Pentecostés. Para que usted pueda entender un poco más, vamos a mirar otra de las impresiones proféticas de Pentecostés. La expresión equipamiento. Pentecostés traía intrínseco, unido a él, equipamiento. Diga conmigo, equipamiento. El equipamiento me señala como un hombre portador de la unción del Eterno, como un hombre portador de sus diseños, de sus planes y propósitos, como alguien que ha venido a ocupar como pieza clave del Señor algún evento profético en esta tierra, bien sea en mi iglesia, en mi casa, en mi familia, o en una comunidad, en una ciudad o en un país. Diga conmigo, impresiones proféticas.
Todo esto tiene un diseño, un propósito y una voluntad que es eterna. Y desde ahí el Señor te programó y me programó a mí. Cuando digo programar no es que somos robots, sino que programó toda esta serie de eventos para que tú y yo camináramos en ella. Como lo dijo el apóstol San Pablo, que fuimos creados por Él, diseñados por Él, traídos a esta tierra por Él, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, la expresión para que anduviésemos en ella es una expresión que obedece a nuestra voluntad, que es voluntariamente que tú vas a servirle a Dios, no porque Él te obliga a hacerlo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Seguro? Entonces, estos segundos equipamientos portadores de unción, de diseño, propósito y destino. Usted y yo tenemos un destino. En Dios nosotros no nos hacemos destino. En Dios ya tenemos un destino porque Él nos conoció de antemano. Eso está dentro de los propósitos del marco profético de Pentecostés. Y es lo que se está revelando en Pedro cuando él comienza su primer sermón. Ahora, en tercer lugar, investidura. Investidura de autoridad es la palabra del texto hebreo shemijá, que se traduce como aquella investidura que tú no te puedes quitar y que el Señor te colocó para que permaneciera en ti para siempre. En los textos de la antigüedad o las discusiones rabínicas, esta expresión shemijá es como algo que sale de ti y te comienza a forrar. ¿Aló? Es como que una nueva piel te está creciendo, te está cubriendo, perdón. Te está invistiendo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si alguien está preparado para oír esto y asumir su posición en Dios, pero lo que te voy a decir es algo que va a revelar tu verdadera identidad. Solamente puede nacer una investidura que sale y nos cubre desde el interior aquel que tiene a alguien en su interior que lo provoca. No sé si usted pudo entender esto, pero yo te estoy diciendo que es suficiente la presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo en ti, para que esta investidura salga de ti mismo. Porque el salmista dijo: dentro de ti está tu Elohim, está tu Dios poderoso, salvador. La expresión salvador es quien te cubre para que nadie te toque. Si puedes aplaudir, hazlo. Aleluya. Qué lindo cuando nosotros nos sumergimos en ese mundo y en ese sistema de revelaciones del Señor, ¿verdad que sí? Comenzamos a indagar y estudiar y por el Espíritu comenzamos a ver lo verdadero, no lo superfluo. Lo superfluo es para creer y venir. Lo profundo es para formar e ir. Ser enviados. Investidura de autoridad, shemijá, en el texto hebreo. Investidura, una vestidura que es permanente y que no va a ser removida de ti. Yo dije, no va a ser removida de ti. Allí va a estar siempre. Ajá, apóstol, pero si se aparta y se va y comienza a pecar, allí está la investidura, eso es tu problema. ¿Qué cuenta le vas a rendir al Señor? Eso es problema tuyo. Pero ya Él te colocó la investidura. Pero es que si se va y está pecando por allá es porque Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Espéralo, Él está pecando, pero espera que Él va a volver, porque Dios no comete errores. Dios a quien escogió, lo escogió una vez y para siempre. Es que, óyame, en el Evangelio se ha producido un conglomerado de confusiones tan pero tan absurdas. Por ejemplo, cuando el Señor te escogió a ti, te escogió porque Él sabe que tú eres salvo. Él no escoge a alguien que se va a perder. Pastora, y está equivocado. ¿Y a Judas? Alguien estaría pensando eso, ¿verdad que sí?
Judas intervino en un propósito profético, pero no era escogido. Aló. Repito. Judas intervino en un propósito profético, pero no porque Dios lo escogió, sino porque él lo conoció. Él sabía que Judas iba a aparecer. Ahora vamos a la última cena. Estamos con el sermón de Pedro. Yo quiero mostrarle el diseño y por qué Pedro es provocado a este sermón. Había una impresión profética. Vamos a ver, en la cena, en lo que llamamos nosotros la Santa Cena, el Pesach, la Pascua, la celebración de la Pascua, Jesús está con sus discípulos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Ahí está con sus discípulos. ¿Cuántos eran? 12. Ok, 12 discípulos. Jesús se le ocurre la maravillosa idea de recibir la revelación del Espíritu, porque Él es el Espíritu y el Espíritu es Él. Y dice: uno de ustedes es diablo. Uno de ustedes me va a entregar. Y por allá comienza Juan, dice: ¿seré yo, Señor? Oigan, porque es que casi todos dudaban. Ya ellos no esperaban otra cosa de Jesús. Todos estaban dudando de sí mismos, no de Jesús. Por allá brinca Pedro y dice: ¿seré yo, Señor? Óigame, oiga lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Por allá Jacobo dice: ¿seré yo, Señor? Juan, el hijo del Zebedeo, dice: ¿seré yo, Señor? Y así pasa por todos sus discípulos hasta llegar a Judas. Y Judas dice: ¿seré yo, maestro? ¿Aló? ¿Qué oyó? ¿Qué oyó? ¿Y qué dijeron los otros? Porque para Judas Jesús no era su Señor, era su maestro. Es la diferencia entre los escogidos y entre los que siguen a. Yo puedo decir que Gustavo es mi maestro, pero no mi Señor. Yo sigo las predicaciones del apóstol Gustavo, pero él no es mi Señor. Para los que no saben lo que significa Señor, en la antigüedad, Señor tenía el mismo significado que Padre. Abba. Yuhu. El que pone las reglas, el que da las directrices, el que establece gobierno, el que pone principios, el que fomenta fundamentos. Y para ustedes contar, para los que no sabían lo que significaba Señor, la expresión en el griego Kyrios, que se queda muy corta y es empleada para cualquier señor, no igual en el texto hebreo. La expresión Adón, que se mencionaba en relación al Padre Celestial, era la expresión Señor soberano, el que tenía la soberanía de todas las cosas. Pedro está siendo influenciado por esa soberanía. Continuamos. Eso en tercer lugar, investidura. Número 4, habilitados para anunciar el evangelio del reino. Antes de Jesús, nadie había sido habilitado para anunciar el evangelio del reino. ¿Cómo usted va a decir eso? En Génesis habla del evangelio del reino y está clarito. No, señoras y señores. Una cosa es hablar del evangelio del reino y otra cosa es ser habilitado para establecer el evangelio del reino. Pero apóstol, se habla de Isaías, del evangelio del Antiguo Testamento. Señores, Isaías tenía una impresión profética de lo que vendría después de Jesús. Hello. ¿Está o no está? Óigame, aprenda esto. Cuando usted estudia algo, búsquele la contraparte. Y si la contraparte es capaz de derribar tu fundamento, sigue estudiando para darle más consistencia. Porque es que usted me está oyendo, yo mismo me contradigo para ver si hay algo que pueda derribar el fundamento.
Cuando Isaías habla de los eventos proféticos, como sea, como el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos hay una cantidad de eventos proféticos, pero que no correspondían al antiguo pacto, sino al pacto que Jesús vino a establecer para usted y para mí. No, usted no entendió, para usted y para mí. Creo que sigue sin entender, para usted y para mí. ¿Cuál pacto establece Jesús? Ya usted sabe, el nuevo pacto en su sangre, los beneficios activados para tomar de Dios lo que nosotros necesitamos en el momento que lo necesitamos y como lo necesitamos, según sea nuestra fe y nuestra convicción de los efectos eternos. Eso tiene que estar claro en todo creyente. Eso es un ABC. Forma parte del fundamento y las bases de la fe. Pero cuando vino el día de Pentecostés, lo que sucedió con Pedro fue una habilitación para anunciar el evangelio del reino y establecerlo. Ya se lo voy a mostrar. Vamos con lo quinto y les muestro luego lo que sucedió en el evangelio de Mateo, capítulo 16. Si usted quiere lo busca y lo tiene allí, desde los versos 17 al 19. Quinto, conocimiento de nuestra identidad. Una de las cosas que sucedió con Pedro es que Pedro ese día modeló su identidad. No así cuando apresaron a Jesús, que Pedro, por no tener su identidad segura, o sea, no estaba seguro de su identidad, lo negó. Negó al maestro. Pero no era porque no lo amaba, señores. Pedro lloró amargamente, dice la Biblia, porque él amaba a Jesús. Si alguien amaba a Jesús, era Pedro. Si alguien quería el bien de Jesús, era Pedro. Recuerden que el día que Jesús anuncia que habría de ser crucificado y muerto y que después resucitaría, Pedro le brincó y le dijo: Señor, no permitas que tal cosa te acontezca. Los textos hebreos dicen: no permitiré que esto te acontezca. Ven, nosotros te guardamos, te escondemos, hacemos algo. Pedro amaba a Jesús. Y entonces oímos que dice Jesús: apártate de mí. ¿Qué dice? Apártate de mí. ¿Qué dice? Diablo. La expresión diablo es la expresión adversario. Y le estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, no sigas con ese cuento porque estás haciendo adversidad al propósito de Dios. No es que Pedro estaba poseído por el diablo, no. Pedro estaba siendo dominado por sus afectos. Eso es lo que estaba en Pedro, que hacía oposición al diseño del Padre. ¿Está viendo? Pero Pedro amaba al maestro. No podemos decir eso. Pero su identidad, Pedro logró concretarla el día de Pentecostés. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero oír la bulla de la gente con identidad, de la gente que se identifica con el Padre. Yo no sé, pero como que me están dando ganas de tornarme un poco pentecostal. No, vamos a seguir enseñando. Aguántate. Cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 16, desde los versos 17, vamos a tomar desde el verso 16, antes. Dice la Biblia lo siguiente: Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús: bendito eres. La expresión bienaventurado, quiero abrir un paréntesis allí. Se nos enseñó que la expresión bienaventurado es la expresión 3 veces feliz, gozoso, dichoso, contentos, en fin. Eso se nos enseñó. Pero la expresión bienaventurado viene de un lenguaje que tiene una mezcla con sirio y egipcio, y hebreo. Están allí mezclados y tiene que ver con la adoración a una diosa de la antigua Grecia llamada la diosa Ventura.
Y eran bienaventurados los seguidores de la diosa Ventura. Ahora bien, luego esta expresión bienaventurado pasó a ser un símbolo y una expresión común entre los devotos de Nimrod, Semiramis, Astarot y todos esos dioses de Grecia. Tenía que ver con devoción. ¿Aló? ¿Está o no está? Pastor, ahora sí me enredó. ¿Y por qué aparece tantas veces bienaventurado en la Biblia? Porque es una traducción griega, viene de la Septuaginta. Usted busca en internet cuándo se tradujo la Septuaginta y qué tiene que ver con eso. Porque eso viene de los textos antiguos y se adoptaron en los textos del Nuevo Testamento. ¿Aló? Para su información, el Nuevo Testamento no es de la Septuaginta, pero se adoptaron textos de la Septuaginta para el Nuevo Testamento. Eso le informo y le adelanto para que usted después que busque dice, no, pero si la Septuaginta es Antiguo Testamento. No. La Septuaginta sí es Antiguo Testamento, pero se adoptaron textos y expresiones en el Nuevo Testamento en la traducción posteriormente que también fue griega. Amén. Entonces la expresión que aparece es la expresión bendito, Berak, o Barak. La expresión bendito, o has recibido la bendición. Eso fue lo que le dijo Jesús. Bendito eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Otra cosa que allí encontramos, Jesús nunca habló de su Dios. Jesús siempre habló de un Padre. ¿Está o no está aquí? Óigame, aquí hay un montón de puntos que usted debe considerar. Todo el mundo tiene un Dios, pero usted y yo no tenemos un Dios. Usted y yo no creemos en un Dios. Usted y yo no servimos a un Dios. Usted y yo le creemos, le servimos y seguimos a un Padre que es nuestro Padre. ¿Y qué culpa tenemos nosotros que nuestro Padre sea el Dios de toda la creación? Eso no es culpa nuestra. Eso es cosa de Él, ¿sí o no? Pero usted y yo tenemos un Padre, no un Dios. Así que por eso es que la Biblia dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Porque somos hijos y los hijos tienen la confianza para entrar a la oficina de su padre, aunque sea médico, abogado y lo que sea. Vengo a pedir cita porque vengo a consultar a mi papá, al doctor fulano de tal, y vengo a pedirle que me exprese un poco de su amor. Bueno, tiene 70 por delante. Yo creo que para el mes entrante puede. No. El hijo llega a la oficina y así hayan 70, dice, hola la secretaria, hola la asistente, ¿cómo estás? ¿Está papi ahí? Está, entró a la oficina, se le arreguindó, hola papi, bendición, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No le dice doctor fulano de tal, no, papi. Yo. Por eso es que la Biblia dice que cuando nos acercamos a Él, hagámoslo confiadamente. Y la expresión que aparece es la expresión Abba, que es una expresión del arameo que es cariñosa, afectiva. Papi, papito, papaíto lindo. Usted llegue, te amo, papá, con confianza. Abrácese a su presencia. Todo esto se reveló en Pedro el día de Pentecostés. Qué tremendo. Sino mi Padre que está en los cielos. También te digo esto. Tú eres Pedro, que quiere decir extracto en el hebreo, extracto pequeño de la roca mayor. Eso significa Pedro. ¿Oyó lo que estoy diciendo? O pequeño extracto de la roca mayor. ¿Quién es la roca mayor? ¿Quién? Es como que usted deja caer una roca grande y se desprende en trozos. Ese era Pedro, uno de esos trozos. Y si usted lee en las cartas de Pedro, Pedro mismo dice que hemos venido a ser rocas que se colocan sobre el fundamento que es Yeshua mismo, Jesús mismo. ¿Está notando allí entonces esta verdad? Continuamos entonces.
Y dice, y sobre esta roca, ahora ¿de quién está hablando? De sí mismo Jesús está hablando. Y sobre esta roca, la roca mayor, yo construiré mi asamblea, mi familia, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Seol, del Hades, no podrán prevalecer contra ella, no podrán vencerla. Verso 18. Y le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo, diga conmigo todo, y todo lo que ates en la tierra ya ha sido atado en los cielos. Y todo lo que ates en los cielos ya ha sido atado en la tierra. Eso es lo que dice el texto realmente. No será atado, no. Dice ya ha sido atado. Porque dice el salmista, aún no está la palabra en tu boca, y aquí tú la sabes toda. Antes de que nosotros atemos, ya Dios ha atado, porque sabe que viene la declaración. Oh, esto es lo lindo de servirle a Dios, que antes de que declaremos, Dios ya está haciendo. Aplauda al Señor si puede. Aleluya. Ahora lo que quiero que note es lo que está sucediendo acá, lo que Jesús le dice a Pedro. Porque Pedro tenía que ser activado en este mandato profético o en esta orden profética que Jesús está desatando aquí en el verso 18 del Evangelio de Mateo capítulo 16. Sobre Pedro tenía que ser desatado eso. El verso 19 es donde Pedro recibe. Le dice el Señor, te daré. Le dice, número 1, llaves. Y número 2, reino de los cielos. ¿Qué es una llave y para qué sirve una llave? Para dar apertura, para abrir. Para eso sirve una llave. Ahora, la expresión es Shamay para cielos, Shamayim para cielos, y tiene que ver con bóvedas que contienen eventos proféticos que estarán por cumplirse a través de. ¿Habrá alguien aquí que va a cumplir eventos proféticos en esta tierra? ¿Habrá alguien aquí que el Señor va a usar en estos próximos días con su familia, con su comunidad, con la asamblea, en su trabajo? ¿Habrá alguien aquí que está dispuesto a que el Señor le use? Entonces para ti están abiertas las bóvedas del cielo. Comienza a tomar de allí. ¿Cuántos pueden extender su mano y decirle, Señor, ahora tomo lo que soy, ahora tomo lo que tengo? Porque eso es lo que tú tienes. Eres un portador de los propósitos y diseños del Padre. Eso se activó en Pedro. Qué lindo. Pero quiero que usted vea rápidamente acá la expresión que dice, que menciona Jesús cuando dice sobre esta roca, hablando Jesús de sí mismo, es la expresión del hebreo Aben. Diga conmigo Aben. Esta palabra Aben está compuesta por dos expresiones y una letra que le une. Para los que están apuntando, dos expresiones y una letra que les une. La expresión Aben comienza con la palabra Ab. ¿Qué significa Ab? Diga conmigo, Padre. Eso significa Ab, Padre. La expresión que le continúa es Ben. Alguien que me diga qué significa Ben. Correcto, hijo. Hijo. Pero la letra que les une es la segunda letra del alefato hebreo que se pronuncia Ebeid, que significa lugar de estabilidad o casa paterna. Cuando Jesús dijo sobre esta roca, sobre este Aben, yo estableceré mi familia o mi asamblea, Jesús está diciendo sobre un fundamento que garantice estabilidad, donde las reglas de un padre están, que estarán abiertas, tendremos acceso a través de un hijo. Yo conquistaré mi familia, porque el modelo de Dios es familia.
¿No dice el salmista que Dios es padre de huérfanos? Eso dijo el salmista, ¿sí o no? Y la Biblia nos enseña que nosotros, cuando el pecado se introdujo, quedamos huérfanos. Y una vez que quedamos huérfanos, porque quedamos sin propósito, sin diseños en el mundo, sin identidad, perdimos paternidad, perdimos posición, gobierno. Todo eso lo perdimos en el Edén con Adán. No esté pensando mal de Adán, porque habrá alguien aquí que estoy seguro que está pensando que al llegar al cielo, si se encuentra Adán, se va a llevar la que nunca se llevó en esta tierra. Pero no esté pensando en eso, porque no va a tener tiempo para pensar en eso. Allí el hombre perdió todo y estábamos huérfanos. Venido Jesús, se introduce el primogénito en la tierra, y esto se le estaba revelando a Pedro el día de Pentecostés. Introduce al primogénito en la tierra. Entonces, allí vemos una impresión de familia gloriosa, porque primogénito es primero, no único. Quiere decir que detrás de Jesús, que es el primogénito, vendrían más hijos. ¿Dónde están esos hijos que llegaron detrás de Jesús? Jesús fue la puerta para que nosotros accesáramos a la familia. Dice la Biblia que a lo suyo vino, dice en Juan capítulo 1, dice a lo suyo vino. La expresión a lo suyo vino es con un propósito. Alguien dijo a lo suyo vino, no, vino a Israel, a los suyos. No, a lo suyo. A lo suyo vino, con un propósito vino, ahora sí, pero los suyos no le recibieron. Ahora sí está hablando de Israel. Pero a los que le recibieron les dio el derecho legal, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted y yo somos tan hijos como lo es Jesús. Aplaude más fuerte si puede. Qué lindo es nuestro Padre. Y eso se le estaba revelando a Pedro el día de Pentecostés, porque estaba recibiendo el sello de su adopción. El Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, dice la Biblia, el anticipo, el adelanto. Amén. Entonces aquí notemos la expresión amén. Es muy importante que usted pueda manejar esto, porque si Dios, si el diseño del Señor no es familia, entonces ¿por qué Dios es Padre? Si el diseño de Dios no es familia, entonces ¿por qué Jesús no le dijo nunca a Dios, sino que le dijo Padre? Mi Padre y yo, lo que recibí de mi Padre. Aló. Amén. Allí Pedro está recibiendo esta revelación. Vemos entonces, cuando Pedro comienza a predicar ese día de Pentecostés, cómo se activó la unción en Pedro. ¿Cuántos quieren esa unción? Cómo se activó la identidad en Pedro. ¿Cuántos quieren tener permanentemente y confiadamente una identidad? Seguridad de su identidad. Se activó en Pedro un propósito. ¿Cuántos quieren ver activados los propósitos en su vida? Se activó en Pedro el diseño de Dios. ¿Cuántos quieren ver los diseños de Dios activados en su vida? Por eso es que cuando Pedro comienza a predicar, la gente comienza a ver lo que está saliendo de la boca de Pedro. Ellos no están oyendo palabras, ellos están viendo imágenes de lo que vendrá para ellos al oír la palabra, que va a producir la fe que necesitan para dar el paso dentro de la casa, a entrar a la familia. Y ellos estaban a expectativa de que algo estaba sucediendo y iba a suceder aún. Y dice la Biblia que una vez que Pedro le da el repertorio de los padres de la fe, de todo lo que él necesitaba, ellos necesitaban oír en relación a los antiguos, entonces dice la Biblia que con todo y que querían perseguirlo, 3,000 o alrededor de 3,000 se convirtieron. Mi pregunta es, ¿tendría éxito Pedro en esa campaña? Y dice la Biblia que solo hombres, porque se contaban solo los hombres en Israel. Lo que quiere decir que, numéricamente hablando,
ese día se convirtieron al Señor más de 7,000 personas, incluyendo mujeres y niños. Porque si un padre se convertía, la familia tenía que hacerlo. No era si querían, no, tenían que hacerlo. ¿Aló? Es cuestión de la cultura. Luego, desde el verso 11 del capítulo 3 de los Hechos hasta el capítulo 4, verso 4, Pedro, en una persecución, habla a la gente que estaba a su alrededor, incluyendo israelitas y gentiles. Y dice la Biblia que ese día se convirtieron en Israel 5,000 hombres más. Ya estamos hablando de una asamblea o una iglesia de más de 18,000 personas. ¿Tendría éxito Pedro o no? Se cumple lo que le dijo Jesús: a ti te daré la llave del reino de los cielos. El primero en predicar el evangelio del reino fue Pedro, y detrás de Pedro entramos nosotros por la misma puerta, con la llave que el Señor le entregó a Pedro. Hello, ¿está o no está? Así que usted no esté sentado allí creyendo que no tiene una responsabilidad en el reino. Usted no esté allí sentado creyendo que no tiene un propósito de Dios en el reino. Usted levántese y prepárese para cumplir los propósitos que Dios tiene con usted, en su casa, con su familia, con su hogar, en su empresa, en su ciudad, en su calle o en su iglesia. Hay ministerio para usted. Póngase en pie, por favor. Yo quiero ministrar sobre su vida. Si alguno vino por salud, crea que ya está, ya la tiene. Si alguno vino por una respuesta, ya tiene la respuesta. Haz lo que Dios te dice, que Él hará lo que a Él le toca hacer. Dios no da por callada su respuesta. Viniste por una respuesta y va dentro de ti la respuesta. Levanta tus manos al cielo.